6 de agosto. Arias. Buenos días, profe, presente. Díaz. Asimbaya. Está. Carrión. Buenos días, profe. Gandro no está. Correa. Castro. Espinosa. Presente, Inge. Fuertes. Presente, Inge. Ahí se me escucha. Eso. Ahí sí le escucho. Granizo. Guachamín. Guaña. Wingla. Presente. Maldonado. Martínez. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Pilco. Rivera. Sánchez. Sosa. Presente, Inge, buenos días. Díaz Torres. Presente, Inge, buenos días. Duquerres. Vilema. Presente, Inge, buenos días. Bien, antes de empezar la clase, les voy a mostrar, ¿se acuerdan los circuitos que hicimos el día jueves y que se veían los dibujos medio raros? Ya. No sé por qué, pero el MATLAB está dando ciertas bugs, supongo, no lo sé. Entonces, luego rehice los circuitos, haciéndolos de cero, ya con tiempo y tal, y ya funcionaron. Entonces, les quiero mostrar justamente cómo se ven estos sistemas funcionando. Compartir la pantalla, ¿sí? Este es el esquema que nosotros ya habíamos visto, que es el esquema del diodo, del puente de diodos, y aquí yo tengo justamente el que me permite hacer el rizo. Estoy poniendo un capacitor de 1 milifaradio. Entonces, el momento en que mando a correr, si ven, ya tengo solo 2 warnings, ya no tengo 35 warnings, lo que es, y aquí está funcionando mejor, ¿sí? Y vemos justamente cómo se está generando el rizo. Entonces, si yo lo que hago es hacer un zoom aquí, ¿sí? Un zoom ahí. Lo que yo me voy a dar cuenta es que justamente tengo un valor propio en el un pico y otro valor en el otro pico, ¿sí? Que se corresponden con los cálculos. Si yo modifico esto y en lugar de tener señor Vilema. Sí, sí le puse señor Vilema, gracias. Si yo le pongo justamente uno de que sea de 10 picofaradios, para que sea un poquito más grande el rizo. Me da justamente lo que nosotros habíamos visto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el capacitor en este punto? Lo que hace es devolverme un rizo, es decir, a medida de que la capacitancia aumenta, ¿sí? Obviamente la capacitancia y la resistencia. Todo esto está en relación con el tau. No olvidemos que habíamos visto que era el tau. Tau es la constante propia del elemento que está en función de la capacitancia y de la resistencia, ¿ok? Entonces, en función de tau, yo tengo aquí valores que me permiten a mí determinar cómo se va a generar el rizo, ¿sí? Y la idea es que a un tau mayor, ¿sí? Porque yo tengo aquí una de 1000 y a un tau equivalente, en este caso yo estoy teniendo, aquí estoy teniendo un tau de 1, ¿sí? 1 a la menos 3, estoy teniendo un tau de 1, ¿sí? Obviamente yo voy a tener esta forma en la capacitancia, pero la idea del tau es que sea relativamente equivalente con la frecuencia. Es decir, que el tau o que la frecuencia sea mayor que el tau o sea menor que el tau en general. ¿Ok? Las partes de la teoría son exactamente igual que ya las vimos. Entonces, así se comporta el rizo en todo momento. Luego nosotros habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto justamente el sujetador.
¿Qué era el sujetador? El sujetador era aquel que me permitía a mí mostrar la forma de onda con una componente de DC. También se llamaba el sujetador como una reconversión de DC. Entonces, aquí tengo que el positivo del capacitor está conectado con el cátodo del diodo, ¿sí? Y que todo esto está conectado en paralelo a la resistencia. ¿Sí? Entonces aquí tengo la forma de la onda, ¿sí? Y aquí veo cómo se comporta justamente. Y en la carga, en la salida de la carga, ¿sí? Ya. Yo tengo como observo que yo he añadido una componente de DC, la parte azul es la forma de la carga, la parte amarilla es la forma de la fuente. He añadido una componente de DC para que me permita a mí justamente aumentar el pico del valor sin cambiar la forma de onda, ¿ok? Esto también está en relación del tau, ¿ok? El tau entre la capacitancia, que aquí está en 10 menos 5, y la resistencia, que aquí está en 10.000 ohmios. Del otro lado, yo tengo justamente el valor contrario, es decir, cuando el negativo de la capacitor está conectado con el ánodo del elemento. Entonces, en esa forma, yo tengo la misma cantidad, pero ahora he añadido una componente de DC negativa, es decir, mantengo la forma, más o menos, ¿sí? Y lo que hago es añadir el componente de DC. Aquí es donde más influye el tau, porque obviamente yo tengo valores que me permiten a mí determinar un tau que sea mayor que la frecuencia de la fuente. En este caso, la frecuencia de la fuente es 100, ¿sí? Y si yo quiero, por ejemplo, disminuir el tau, si hago con 1 milifaradio y mando a correr, ¿sí? La forma de la onda se comporta mucho más estable, ¿ok? Si yo disminuyo, por ejemplo, en lugar de tener 10 picofaradios, tengo un microfaradio, vamos a ver que la onda es completamente oscilante, ¿sí? Entonces, todos estos cálculos nosotros los podemos hacer y hay una base matemática súper importante y súper concisa que me permite conocer en qué momento la onda se comporta como una onda estable. ¿Por qué nosotros no hacemos esos cálculos? Porque a nosotros no nos interesa mucho hacerlo. O sea, a mí me interesa que ustedes sepan qué puedo hacer con el capacitor y qué puedo hacer con el diodo y un capacitor. Y obviamente un inductor cuando le pongo un transformador. Pero, no me es conveniente entrar mucho a profundidad en esos temas porque no los vamos a aplicar directamente nosotros en los circuitos de memoria. ¿Sí? Entonces, podemos ver justamente que el tau es lo que me permite a mí determinar cuál va a ser la estabilidad de la onda. Entonces aquí puedo ver justamente que la onda es absolutamente estable, ¿sí? Y mantiene la forma y tal. Algo que quiero que nos demos cuenta es que no estoy manteniendo la frecuencia, pero ya no estoy corriendo sobre un periodo de 10, o sea, de mantener la forma por 10 periodos, sino los estoy manteniendo por 40 periodos, ¿sí? Entonces, mantenerlos por 40 periodos me muestra que la onda se termina por estabilizar y eso me permite a mí tener un sujetador estable. Ahora, ¿qué pasa si hago lo contrario? Si en lugar de la resistencia la voy a dejar igual, ¿qué pasa si tengo uno de 100 milifaradios? Si tengo una forma de 100 milifaradios, veo cómo la onda es mucho más, no es tan estable como cuando tengo un milifaradio, pero se mueve menos, ¿ok? Así entonces funciona un sujetador. Yo realmente no sé por qué no nos funcionó la anterior vez, porque son los mismos circuitos, pero bueno. Así es como funciona entonces un sujetador. Me mantiene en todo momento la forma de la onda, pero, lo que hace es moverla hacia arriba, es decir, añadirle una componente de DC positiva cuando el positivo del capacitor está conectado al cátodo del diodo, o me añade una componente de DC negativa cuando el negativo del capacitor está conectado al cátodo del diodo. ¿Ok? Obviamente aquí yo estoy aprovechando la forma de la onda de la fuente para que me polarice tanto en directa como en inversa al diodo. ¿Sí?
Listo. Entonces, el limitador. Vamos a hacer el limitador. El limitador es un componente interesante porque a mí me permite justamente entender qué es lo que estoy haciendo yo con mis capacitores. Aquí estoy viendo que la resistencia, que solo tengo un diodo, y al final lo que estoy obteniendo es la forma de la onda que sale desde aquí del diodo. En este caso, esta resistencia que estoy marcando aquí es la resistencia que funciona como resistencia limitadora y esta es la resistencia de carga, ¿sí? En cualquier circuito que ustedes vean, va a haber, eh, va a haber dos tipos de resistencias. Hasta ahora nosotros hemos trabajado siempre con resistencias de carga, es decir, nosotros medimos voltajes y corrientes sobre las resistencias y les llamamos carga. Pero ahora cuando trabajo con diodos, cuando trabajo con transistores y luego que vamos a ver cuando trabajo con circuitos combinacionales, que son los que nos permiten hacer espacios de memoria y tal. Yo tengo dos resistencias, la resistencia que me permite el funcionamiento del circuito y la resistencia sobre la cual observo los resultados. Entonces, esta es la resistencia limitadora, que es la resistencia propia del circuito sin la cual el circuito no existe, y esta es la resistencia de carga que me permite medir los resultados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros con el diodo que tengo aquí? Aquí nosotros tenemos que entender claramente lo que les había dicho anteriormente. Yo tengo una parte positiva de energía de la forma de la onda y una parte negativa de la forma de la onda. No quiere decir que sea energía negativa, lo aclaro una vez más, sino que entra por el otro lado, ¿sí? O se mide por el otro lado. Entonces, una parte de esa onda polariza en directa al diodo y la otra parte de esa onda polariza en inversa al diodo. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que polariza en directa al diodo se ve limitada, pero la parte que polariza en inversa al diodo actúa como un circuito abierto. Es por eso que cuando yo mido el voltaje que está cayendo sobre esta resistencia, yo veo esta forma de onda. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté en positivo la forma de la onda de la fuente, el diodo se polariza en directa, ¿sí? Y como se polariza en directa, su voltaje es siempre 0.0, es siempre 0.7, tal como vemos aquí. Es decir, me recorta el resto de la onda. Pero cuando se polariza en inversa, que es todo el otro lado de la onda, ¿sí? El diodo actúa como un circuito abierto y en este caso lo que yo estoy midiendo aquí es el voltaje que está saliendo de la fuente tal como es. Por eso tengo esta forma de onda, ¿sí? Del lado contrario yo tengo exactamente lo contrario, ¿sí? Porque veo que en la parte positiva de la onda, ¿sí? En la parte positiva de la onda, este diodo se polariza en inversa. Y en la parte negativa de la onda, este diodo se polariza en directa. Como tal, entonces yo estoy haciendo justamente el recorte del otro lado de la onda. Ahora, yo tengo una configuración adicional que se llama el limitador, ¿sí? Polarizado. El limitador polarizado lo que hace es aumentar la componente de energía de DC para modificar la forma de la onda. ¿Qué es lo que tengo aquí? Que es una fuente de voltaje, ¿sí? Que está justamente, voy a ponerla bien para que no nos hagamos lío. Descomentar. Y le pongo el voltaje en positivo. Entonces, la polarización se da cuando yo tengo que el ánodo del diodo está conectado con la parte negativa de esta fuente de DC, ¿sí? O que el cátodo del diodo está conectado con la parte positiva de la componente de DC, va a depender justamente de cómo esté configurado, ¿ok? Entonces, si yo hago o si yo establezco una conexión directa, ¿sí? Yo lo que voy a tener es justamente la misma forma de la onda que les había hablado. Como el diodo se polariza en directa con la parte negativa de la fuente, ¿sí? Se recorta en menos 0,7. Y la otra parte actúa como un circuito abierto, entonces veo toda la forma de la onda positiva. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando la polarizo? Cuando polarizo esta forma de onda o cuando polarizo el imitador, lo que yo tengo justamente es la forma de la onda en todo momento pero cambiada.
Es decir, yo ahora veo que comienza en 0 de nuevo, pero yo ya no tengo 0.7 en la limitación de la onda, sino tengo justamente 5.7. ¿Por qué? Porque la forma de la onda ahora aquí está entrando, ¿sí?, una cantidad de energía superior. Ya no están entrando los 10, sino están entrando, ¿qué está entrando? 10 menos 5. Pero este menos 5 de aquí está polarizando en forma inversa al diodo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como está polarizando en forma inversa, recorta la parte de la onda que me está dando la fuente, pero le aumenta una componente negativa porque se está polarizando, ¿sí? Porque no es que lo está polarizando en inversa, sino que le está dando más energía en inversa. Entonces, ¿para qué me sirven estas cosas? Para recortar la forma de la onda de la fuente, pero en caso necesario darle más energía o aumentar el voltaje pico, ¿ok? ¿Sí? Que es como tengo aquí. Este es mi voltaje pico recortado, que tradicionalmente sería 0,7, tal como está en el circuito de arriba, pero está en menos 5.7 porque lo he polarizado. ¿Ok? Esto yo lo puedo, entonces, podemos ver cómo se comporta el circuito en ambas formas, ¿sí? Puedo ver la forma azul es la forma de la componente de abajo, la forma amarilla es la forma del circuito de arriba. Y puedo ver la diferencia que se da entre un circuito limitador polarizado, que es el de azul, y un circuito limitador normal, que es el de amarillo. La forma de onda siempre se mantiene. El diodo me quita un pedazo porque lo está absorbiendo, pero puedo o no puedo aumentar su cantidad de voltaje en función de la energía. Ahora, puedo hacer esto con dos diodos, ¿sí? Tal como lo hemos hecho nosotros en el puente de diodos, pero en forma de limitador. La forma de la onda se mantiene, el voltaje se mantiene, y veo justamente que aquí yo tengo una especie de componente casi cuadrada, que está dada de 0,7, ¿sí?, a menos 0,7. ¿Qué quiero decir? Que este diodo está polarizado en directa con la parte negativa de la onda y este diodo está polarizado en directa con la parte positiva de la onda. Entonces hace un doble recorte. Como hace un doble recorte en todo momento, yo tengo esta forma de la onda. ¿Ok? Ahora, si yo quiero aumentar el pico, porque dense en cuenta que el pico está en menos 7 y en punto 7 y en menos punto 7. Si yo quiero aumentar el pico de esta onda, yo tengo que añadirle la polarización. Entonces la polarización está pensada para que sea de 5 voltios. Mando a correr otra vez observen, cuando yo necesito que la parte negativa de la onda polarice en directa al diodo, el negativo de la fuente de polarización se conecta al ánodo. Y cuando yo necesito que la parte positiva de la fuente polarice en directa al diodo, la parte positiva de la fuente de la fuente de DC está conectada al cátodo. Y obtengo la misma forma de onda, ¿sí? La misma forma de onda, pero ahora el pico ya no es 0.7, sino 5.7. Y tengo una forma de onda casi cuadrada, cuyo pico es superior, ¿sí? Si a esto le hago, por ejemplo, de 10, voy a hacerle de 10 solo para que se den cuenta. Ok. Lo que tengo es que he completado la onda como tal. O sea, de esta manera yo he limitado o eliminado el recorte que está haciendo justamente el diodo. ¿Ok? Entonces, estos limitadores me sirven para definir o aumentar el pico de la onda recortada sin comprometer la forma de onda que proviene de la fuente. ¿Sí? Con esto yo adquiero una mejor capacidad de convertir una fuente de DC normal, que me da 120 voltios a 60 hercios, que son 170 voltios pico en sinusoidal, en una forma de onda casi cuadrada. ¿Ok? Así es como debe funcionar el limitador en todo momento. Tiene que limitarme la forma de la onda y limitarme o polarizarme la forma de la onda. Finalmente, el duplicador. ¿Ok? Entonces, este es un duplicador estos dos son duplicadores de media onda, ¿sí?
Y lo que veo es que yo siempre estoy teniendo 10 y este duplicador de media onda, no se fijen que estoy haciendo sobre, en lugar de 10 periodos, sobre 40 periodos, ¿sí? Y aquí lo que tengo es cómo la onda ha aumentado, pero en los duplicadores, triplicadores y cuadriplicadores sí se afecta la forma de la onda, ¿sí? No es que hago un aumento del voltaje pico y mantengo la forma de la onda, eso hago con los transistores, ¿sí? Estos duplicadores sí me modifican la forma de la onda. Entonces, en el punto en el que yo tengo, ¿sí? Voy a ponerlo ahí. Bueno, voy a ponerlo acá, que la onda está más estable. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo que el voltaje máximo de la componente es 18.9, en ese momento en la parte amarilla, que es del voltaje de la fuente, tengo 9.81. Es decir, este circuito ha duplicado el voltaje pico, ¿sí? Ha duplicado la cantidad de energía que yo estoy teniendo, pero me ha modificado la forma de la onda. En el contrario, tengo exactamente lo mismo, ¿sí? No se olviden que este es un duplicador de onda completa. Tengo exactamente lo mismo, pero ¿qué me doy cuenta? Si yo hago solamente 10 periodos, veo una onda súper inestable. Si yo hago 20 periodos, yo ya tengo una mayor estabilidad al final y por eso es que tengo 40 periodos para poder tener la forma de la onda estable. ¿Sí? Como podemos ver, el pico ya se mantiene en todo momento, 18.83, ¿sí? ¿Sí? 19.6, 19.56, 19.60, ¿sí? 19.63, etcétera. Y es la forma de la onda. Ese es el componente, ese es un duplicador de media onda. Un duplicador de onda completa se ve justamente como lo tenemos acá, ¿sí? ¿Y cuál es en qué? A ver, este de aquí. Ya. Aquí yo tengo cómo se muestra el duplicador de onda completa, veo que me ha cambiado completamente la forma de la onda, pero que en el punto pico de la fuente yo tengo, ¿sí? Yo tengo 9.91 y en ese momento en la onda azul tengo 18.38, es decir, mi onda se ha visto duplicada. ¿Cómo se ve esto en cada uno de los capacitores? ¿Sí? Se ve de esta manera. Si yo hago suma acá, veo que la forma de la onda amarilla, que es del un capacitor, y la forma de la onda azul, que es del otro capacitor, se superponen y se eliminan. Entonces, cuando yo mido en estos dos puntos, lo que estoy midiendo es justamente la forma de la onda casi plana. ¿Por qué tengo esto? Porque en el un lado se polariza de forma directa el diodo y el otro actúa como circuito abierto y del otro lado actúa exactamente diferente. Entonces las ondas que estaba teniendo aquí en los rectificadores de media onda se hunden, se juntan, se superponen y por eso me da finalmente esta forma de la onda que, como les decía, recién se estabiliza al final, ¿sí? Entonces, ¿por qué recién se estabiliza al final? Porque no olvidemos que el capacitor almacena energía. Entonces, almacena, carga, se descarga, carga, se descarga, carga, se descarga. Ese nivel de carga y descarga necesita un tiempo para estabilizarse. Y al final de la estabilización tenemos una forma de onda casi completamente plana. Es decir, el duplicador, triplicador, cuadriplicador sí me aumentan el voltaje pico, pero me modifican la forma de la onda que yo estoy teniendo. ¿Ok? Así es como tenía que salir los ejercicios y hicimos los mismos circuitos y no funcionó magia, no sé. En fin, con eso entonces nosotros terminamos nuestra parte sobre los diodos y justamente lo que habíamos definido la tarea que tenían que hacer. ¿Ok? Entonces, ahora que hemos terminado la parte sobre los diodos, vamos nosotros con el siguiente capítulo, es decir, ¿qué es lo que hago con esos diodos? Porque los diodos son un sistema bastante interesante, pero, eh, bien,
Entonces, con los diodos nosotros teníamos un trabajo bastante interesante, pero los diodos tienen determinadas limitaciones, ¿ok? Y para poder salir de esas limitaciones, gente que es muy inteligente en el mundo, creó un dispositivo adicional que me permite aprovechar las características del diodo en todo momento, ¿sí? Más bien dicho, las características de los semiconductores en todo momento, y además mejorar el procesamiento y mejorar el concepto que yo tengo del funcionamiento. Y con eso se crean los transistores, ¿ok? Ah, hay un título ahí innecesario, déjenme borrarlo, porque la ley de Ohm la vamos a ver más adelante. Eso. Listo. Entonces, ¿qué es un transistor? Un transistor o un elemento de unión bipolar o BJT, Bipolar Junction Transistor, ¿sí? Transistor de unión bipolar, es un elemento que combina o que trata de combinar dos diodos intermedios. ¿A qué me refiero con dos diodos intermedios? No olvidemos que el diodo tiene una componente de tipo N y una componente de tipo P, ¿sí? Y estas componentes de tipo N y de tipo P se juntan. Aquí tengo un voltaje de barrera, fruto de la zona de empobrecimiento, ¿sí? Ok, entonces, un transistor tiene esas mismas uniones, pero en lugar de construirse con dos regiones, se construye con tres, ¿sí? Tres regiones donde existen dos uniones PN, ¿sí? Es decir, en lugar de tener una unión PN como en el diodo, yo tengo dos de estas uniones dentro del mismo elemento, ¿ok? La idea es que un transistor se compone de dos regiones N separadas por una región P, lo que se conoce como un diodo NPN, o viceversa, dos regiones P separadas por una región N o PNP, ¿sí? ¿Por qué se llama bipolar? ¿Sí? Se llama bipolar porque en todo momento aprovecha tanto la aparición de electrones de conducción como huecos para generar los distintos niveles de voltaje en las zonas de empobrecimiento. ¿Ok? Eso me permite a mí transmitir voltaje de manera mucho más adecuada. ¿Ok? Entonces, de esta forma se ve el transistor de manera seccionada. ¿Sí? Tengo un colector, que es una región altamente dopada. ¿Sí? Tengo un emisor, que es una región medianamente dopada. Y tengo una base, que es una región pobremente dopada. No olvidemos, el dopaje es la alteración del semiconductor, ya sea el silicio o el germanio, para aumentar sus capacidades de transmisión eléctrica, ¿sí? Entonces, yo tenía una unión pentavalente con el antimonio y una unión trivalente con el boro, por ejemplo, y me permitía generar justamente el diodo de tipo NP. Entonces, ahora lo que yo tengo es que tengo estos tres mismos elementos, pero tengo un colector, que siempre es una región altamente dopada, un emisor, que es medianamente dopado, y una base, que es pobremente dopada. ¿Ok? No, me acabo de confundir. Me acabo de confundir. Es al revés. El emisor, ¿sí? Me acabo de confundir. El emisor, ¿sí? Es el que está altamente dopado,
y el colector es el que está medianamente dopado. ¿Ok? Entonces, la base sí está pobremente dopada, en cualquier caso. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es que me permita a mí establecer una transmisión de energía. Así se ve en forma transversal, pero ¿cómo se ve en el esquemático del elemento? Se ve de esta manera, ¿sí? En todo momento yo siempre tengo una región NP conectada, ¿sí? Entonces, sea ya que yo esté conectando una región de un diodo NPN, ¿sí? En el que tengo aquí una región NP, o que yo tenga un transistor de tipo PNP, ¿sí? Que tenga justamente una región NP en general. Entonces, este punto se conoce como la unión base-colector y este punto se conoce como la unión base-emisor. ¿Sí? Son en todo momento regiones NP conectadas. A cada una de estas partes está conectado un transmisor que se conoce como C de colector, B de base y E de emisor. ¿Ok? Así es como se ve un transistor de manera esquemática, pero en los circuitos nosotros lo vamos a ver de esta manera. ¿Sí? Un mnemónico que me permite a mí saber qué tipo de transistor estoy utilizando es justamente la flecha. ¿Sí? La flecha. La flecha siempre está conectada en la base. Y si la flecha es hacia adentro, es PNP. ¿Sí? Siempre. En todo momento. Si la flecha es hacia adentro, es PNP. Es todo lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque solo hay dos opciones. O la flecha está hacia adentro o la flecha está hacia afuera. Entonces, si la flecha está hacia adentro es PNP, si la flecha está hacia afuera es NPN. ¿Ok? Esta es entonces la forma en la que yo tengo que el transistor funcione. ¿Sí? El transistor en este caso se utiliza para generar amplificadores. ¿Sí? Amplificadores que no son ni duplicadores, ni triplicadores, ni cuadriplicadores, sino amplificadores propios de la señal como tal. ¿Ok? Aquí yo tengo una forma en la que se polariza tanto un NPN como un PNP. La idea de esta polarización es que yo tenga siempre una polarización que se conoce como directa, inversa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? En ambos casos podemos ver que las fuentes están al revés en función si es NPN o PNP, ¿sí? La idea es que la conexión o la unión base-emisor, es decir, esta unión de aquí, siempre esté polarizada en directa y que esta unión de aquí, la base colector, siempre esté polarizada en inversa, ¿sí? No olvidemos, esto por sí mismo es un diodo, y esto por sí mismo es un diodo. Por lo tanto, las polarizaciones que se dan en las uniones son las polarizaciones que yo tengo exactamente como funcionan a nivel del diodo. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo que base colector está conectada siempre en inversa y que la base emisor está polarizada siempre en directa. ¿Ok? Esta configuración que tenemos aquí es una configuración de transistor básica, pero hay tres formas de o de conexión que yo tengo sobre los transistores que dependen mucho de qué es lo que vaya a hacer. Las vamos a ver más adelante rápidamente, pero necesitamos que quede medio claro, ¿ok? Entonces, hay tres formas de conexión, perdón. La primera es la que se conoce como de base común. ¿A qué me refiero con base común? Yo veo que nosotros tenemos aquí dos fuentes, ¿no es cierto? En general yo puedo tener una gran cantidad de fuentes dentro de esta conexión, pero, ¿sí? Depende de donde yo la mida, va a ser común, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si yo tengo este transistor? Aquí voy a dibujar un transistor rápidamente, ¿sí? Tengo un transistor con flecha hacia adentro, PNP. Entonces, la flecha, emisor, esto es base y esto es colector. No importa en qué forma la ponga. Yo tengo que el emisor, el colector está opuesto al emisor, el emisor es el que tiene la flecha y lo que sea que sobra es la base.
¿Ok? No hay dónde perderse. Y es algo que tenemos que saber como el Padre Nuestro. ¿Sí? El emisor es el que tiene la flecha, el colector es el opuesto al emisor y lo que sea que sobra que está en el medio es la base. Entonces, ¿por qué digo que es de base común? Porque si yo tengo una medida de voltaje de entrada aquí y una medida de voltaje de salida acá, la idea de que sea base común es que la base sea el punto de medida de ambos voltajes. Esto es base común. ¿Sí? Obviamente, si tengo una base común, tengo un emisor común. Entonces, ¿cómo es el emisor común? La misma manera. Tengo una base, colector, en este caso voy a dibujar un NPN, emisor. Y entonces, el voltaje que yo mido entre la base emisor va a ser el de la entrada y el voltaje de la base colector va a ser el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, de esta manera es como yo tengo, entonces esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Y de esta forma yo tengo un emisor común. La conexión emisor común es la conexión más popular a nivel de amplificación, ¿sí? Es la más utilizada, ¿sí? A nivel de amplificación, ¿ok? Que es justamente la que podemos ver aquí. Yo tengo una medida de polarización entre la base y el emisor, no se olviden que las tierras siempre son las mismas, y una medida entre la base, pero entre la base y el emisor, y entre el emisor y el colector, ¿sí? Entonces el colector, voy a ponerla más arriba. Colector, entonces. La forma de emisor común es la más utilizada a nivel de amplificación. ¿Por qué? Porque me genera una buena impedancia de entrada, ¿sí? Una buena impedancia de entrada, obtengo una buena ganancia, ¿sí? Al natural, es decir, yo no tengo que hacer demasiado a nivel de rectificadores, a nivel de reguladores, ni nada de esas cosas, para poder tener una buena amplificación y sobre todo, ¿sí? Me da un buen rango de frecuencias, ¿sí? Que es justamente lo que me sirve a mí a nivel de eh, creación de circuitos de memoria. Entonces, si tengo una base común y tengo un emisor común, también tengo un colector común. Y puedo dibujar al transistor como a mí se me ocurra, ¿sí? Entonces esta es la base, voy a dibujar al emisor de esta manera y voy a dibujar al colector de esta manera. Entonces, este es mi colector y el voltaje que estoy midiendo, ¿sí? En la entrada es igual al voltaje emisor colector y esta es la forma de colector común, ¿sí? ¿Ok? Entonces, una cosa es emisor base y colector base, base común. Base emisor y colector emisor, emisor común. Base colector y emisor colector, colector común. Estas tres formas de configuración tengo yo dentro de mi circuito. ¿Para qué por qué yo utilizo el colector común o cuáles son las características del colector común? Tiene una menor, ¿sí? Tiene una menor impedancia de entrada, ¿sí? También tiene buena ganancia, ¿sí? Y me genera una baja impedancia de salida. ¿Sí? Entonces tengo estas tres configuraciones, pero al final todas hacen más o menos lo mismo a nivel de funcionamiento. Yo tengo justamente que, si configuro estos diodos de esta manera, ¿sí? Estos dos diodos, porque al final podemos pensar que esta parte es un diodo y que esta parte es otro diodo, ¿sí? Este siempre polarizado en directa y este siempre polarizado en inversa, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? La operación de un BJT como tal. ¿Qué es lo que tengo aquí? Yo tengo dos fuentes, una conectada entre el colector y el emisor y una conectada entre la base y el emisor. Entonces, ¿sí? Este ejemplo es para un BJT NPN, ¿sí? ¿Sí? Un NPN.
Funciona exactamente igual, pero al revés, es decir, lo que aquí estoy hablando de electrones, en el otro lado voy a hablar de huecos, ¿sí? Y viceversa, en el PNP, ¿ok? La región del emisor, ¿sí? No se olviden que está muy dopada. Y si el emisor es un tipo N, es de un tipo pentavalente. Entonces tiene una gran cantidad de electrones libres o gran cantidad de electrones en la banda de conducción por defecto. ¿Ok? Estos electrones libres, el momento de la polarización, no se olviden que emisor base está polarizado en directa, el momento de la polarización, todos estos electrones libres van a pasar a la base, ¿sí? La base, como está pobremente dopada, y en este caso es tipo P, a pesar de que tiene huecos, no tiene tantos huecos. ¿Ok? Entonces, como no tiene tantos huecos, estos huecos se llenan pronto. ¿Sí? Lo que quiere decir que, a pesar de que el emisor tiene una gran cantidad de electrones libres, solo unos pocos van a pasar a la base. ¿Sí? Entonces, en este caso, los electrones que estén pasando por la unión, por esta región de empobrecimiento, van a llegar directamente, van a pasar a los huecos y el resto de electrones que se pasen a la base por la polarización no van a tener huecos que llenar. Por lo tanto, van a comenzar a salir. ¿Sí? Y esta reconexión o este paso de electrones minoritario va a generar una corriente pequeña de huecos. Es decir, los huecos que no se olviden lo que habíamos visto. O el electrón, podemos ver como que el electrón se mueve o podemos ver como que el hueco se mueve al otro lado. Aquí pasa exactamente igual, ¿sí? Entonces, un pequeño porcentaje del número total de estos electrones libres se va hacia la base, llenan los huecos y luego los que sobran van a tratar de salir a través de la conexión de la base, que es una conexión metálica. ¿Ok? Entonces, si continuamos con esa idea, la recombinación de los electrones de la base con los huecos, ¿sí? Obviamente tiene que ir a algún lado porque hay demasiados electrones en la base como para llenar los huecos necesarios. Entonces, la mayoría de los electrones libres, ¿sí? Lo que hacen es desplazarse hacia esta región. No se olviden que esta región está polarizada en inversa. ¿Sí? Esta región está polarizada en inversa. Y esto hace que sean arrastrados a través del colector por el voltaje. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un positivo. Entonces, esta región está polarizada en inversa. En teoría no debería transmitir nada, pero yo tengo un voltaje conectado aquí. Como tengo un voltaje conectado aquí, los electrones que en exceso no alcanzaron a llenar los huecos de la base y pasaron a la parte de este empobrecimiento del base colector, se ven jalados, ¿ok? Se ven jalados hacia la terminal del colector, ¿ok? Los electrones libres entonces salen del colector, van al resto del circuito y obviamente en el resto del circuito, aquí yo también tengo en el colector que está medianamente dopado, quiere decir que también tiene electrones libres, ¿sí? Entonces, es por eso, ¿sí? Que la corriente del emisor, que es por donde entran los electrones, ¿sí? Es ligeramente mayor que la corriente del colector por el que pasan los electrones sobrantes más los electrones que ya tenía en el colector, ¿ok? Menos, obviamente, los electrones de la base. Entonces, yo aquí voy a tener un ligero cantidad de mayor de electrones, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vaya a tener más corriente, porque lo que estoy haciendo es empujando los electrones que están aquí, ¿sí? Que no son empujados naturalmente porque esta parte está polarizada en inversa. ¿Ok? Esa parte está polarizada en inversa, entonces voy a empujar un montón de electrones aquí, pero no voy a tener más corriente, porque la corriente se va a empujar desde aquí y va a tener la salida
en la base. ¿Ok? Entonces, yo tengo que pensar en cómo funcionan las corrientes del transistor. Las corrientes del transistor funcionan justamente en función de cuál es su característica de construcción, ¿sí? Un voltaje, ¿sí? Un transistor NPN, un transistor NPN, no se olviden que la fuente del transistor NPN es de esta manera, es decir, el positivo está conectado con el colector y el positivo está conectado con la base, lo que quiere decir que en el emisor siempre hay negativos, hace que la corriente del colector y la corriente de la base converjan en la corriente del emisor. ¿Ok? Tal como lo vemos en el circuito de aquí. Del lado contrario, en PNP, yo tengo que los voltajes están conectados a la inversa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como los voltajes están conectados a la inversa, yo tengo que la corriente esté entrando por el emisor y que la corriente que entra por el emisor se desfasa un poco, ¿sí? Se desfasa un poco en la base y en el colector. En cualquier caso, por la segunda ley de Kirchhoff, yo tengo esta fórmula de aquí, que es dato, ¿sí? La corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. ¿Ok? Eso siempre pasa en todo momento del sistema del circuito. ¿Sí? Entonces, algo que tenemos nosotros que tener en cuenta justamente es que la corriente de la base, ¿sí? La corriente de la base es mucho menor que la corriente del emisor y que la corriente del emisor es equivalente a la corriente del colector. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que saber acerca de las corrientes que operan en el transistor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Estamos claros hasta aquí cómo funciona entonces el transistor? Bien. Se nos terminó un poco la hora, pero continuaremos el día martes. Lo bueno es que pude mostrarles cómo funcionaban los limitadores y los sujetadores en el diodo y eso es súper importante. De nuevo, hay una base matemática que me permite hacer eso. De hecho, yo puedo diseñar fuentes para limitar, para sujetar, para duplicar, etc. Pero eso no nos interesa tanto porque no vamos a entrar a la parte de electrónica de potencia, sino nosotros nos vamos a enfocar a la parte de los circuitos combinatorios. ¿Sí? Ok. Entonces, en cualquier caso, en la bibliografía que estamos utilizando en el libro de Boylestad, ¿sí? Están todas las fórmulas y todas las derivaciones y que la integral y la derivada y que ni sé qué y que ni sé cuánto. Si a ustedes les interesa profundizar un poco en eso, en el libro está todo. Lo que a mí me interesa que es que veamos cómo funciona para tener claro qué es lo que puedo hacer con el diodo, pero la aplicación directa va a ser sobre los circuitos combinatorios. Para eso sí me sirve, por ejemplo, los puentes de diodos. ¿Ok? Preguntas adicionales. La ¿Dudas? consulta de los diodos de Zener simplemente era normal, ¿verdad? No Sí, aplicación ni nada de teórica, eso. teórica. ¿Qué es el diodo Zener? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo funciona? ¿Qué aplicaciones tiene en general? ¿Sí? Y una bibliografía de donde consultar. ¿Sí? En este caso, como les digo, el diodo Zener es un diodo, eh, hace exactamente lo mismo, pero tiene un dopaje diferente, lo cual hace que soporte más corriente, soporte más voltaje. ¿Sí? Probablemente en algún circuito a nivel de mainframes o a nivel de eh, computadoras especializadas para determinado tipo de servidor, para determinado tipo de aplicaciones distribuidas, que ustedes van a ver más adelante, incluya determinados diodos Zener. Entonces,
necesitan ustedes saberlo. Obviamente no nos interesa demasiado en el sentido del circuito computacional porque el Zener no se aplica tanto para realizar compuertas lógicas. Pero, como les digo, es muy importante que sepan cómo reconocerlo, que en el diagrama, este circuito me sirve para hacer una aplicación distribuida tal. Y ustedes lo ven, ah, sí, es un diodo Zener. No hay problema. En lugar de, es un diodo, en lugar de decir, ah, es un diodo que tiene espada. No, no es un Zener. Entonces, justamente que puedan diferenciarlo y hacerlo funcionar. ¿Ok? Eso para el día martes. Yo creí que les había mandado el sábado anterior. Me confundí. Entonces, lo voy a cambiar en el aula virtual. Preguntas adicionales. ¿Dudas? Bien, si no hay más preguntas y dudas, por favor revisen lo que hemos visto y nos veríamos el siguiente día martes. Que tengan un buen fin de semana. Sí, alguien tenía una pregunta. No, era para despedirme. Ah, que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable.